No es el más poderoso, es el más mencionado. El fantasma judicial del chavismo tiene nombre, Diosdado Cabello. El apagón de una era. Venezuela cambia de mood. Colombia en shock. Ordenan suspender a Gustavo Petro en plena campaña electoral. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este miércoles 10 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez, comenzamos. Acusaciones, sanciones, órdenes de captura e investigaciones internacionales marcan el historial de varios funcionarios venezolanos. Pero hay un nombre que se repite con frecuencia en los expedientes que representan a víctimas del chavismo: Diosdado Cabello. María José Prado con la información. Las investigaciones, acusaciones y sanciones internacionales contra figuras del oficialismo venezolano alcanzan a distintos niveles de poder, desde presuntos delitos de narcotráfico y corrupción hasta señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Varios funcionarios acumulan expedientes abiertos fuera de Venezuela. Diosdado Cabello, por ejemplo, es uno de los que está imputado con orden de captura internacional y pedido para que sea extraditado a Argentina, entre otros 16 funcionarios que son cadenas altas, medias y bajas del gobierno de Venezuela que están imputados por crímenes concretos en particular. Pero Diosdado Cabello es uno de los principales imputados por mi querella. Cabello enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presunto narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y delitos relacionados con armas. A él se suman Tarek El Aissami, investigado por narcotráfico internacional, lavado de dinero y evasión de sanciones; Vladimir Padrino López, señalado por presunta participación en una conspiración por narcoterrorismo; y Néstor Reverol, acusado por conspiración para distribuir cocaína en colaboración con organizaciones de narcotráfico. La lista también incluye dirigentes como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Tarek William Saab, quienes han sido sancionados internacionalmente por presuntos hechos vinculados con corrupción, persecución política o afectaciones al orden democrático. En medio de esos señalamientos, el nombre de Diosdado Cabello continúa apareciendo entre los más mencionados dentro de las investigaciones impulsadas por las víctimas y sus representantes. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. El estado más grande y rico de Venezuela vuelve a ser noticia por la combinación de conflicto minero, despliegue militar y controversias empresariales. Pero, ¿qué crees que está en juego en Bolívar? ¿Seguridad, economía o poder? Orlando Betancourt nos comenta: la mezquindad del poder y los habitantes del estado pasando penurias. José Suárez dice: eso es poder, más que todo quieren desangrar al país. Omar Baptista dice: el poder para así tomar todas las riquezas como el oro y otros minerales en el estado Bolívar. Williams Hernández nos dice que la economía y el poder, porque eso es lo que imponen los gobiernos. Durante años, la crisis venezolana se midió en inflación, apagones y migración. Ahora, un nuevo estudio advierte sobre una consecuencia menos visible: la destrucción de la confianza entre los ciudadanos y el deterioro acelerado de la salud mental. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Una silenciosa y preocupante crisis golpea a la sociedad venezolana. El más reciente informe psicosocial de la Universidad Católica Andrés Bello revela una alarmante destrucción del tejido social y el aumento de los problemas de salud mental. Según el estudio Psicodata, la desconfianza mutua entre los ciudadanos ha escalado a un 89%, dejando al país en un estado de extrema vulnerabilidad colectiva. El investigador Ángel Oropesa advierte que la imposibilidad de exigir cuentas a quienes sostienen el poder ha provocado una catarsis vicaria, sin canales legítimos de reclamo. La agresividad social acumulada se desvía hacia el entorno más cercano, desatando hostilidad contra familiares, vecinos y los propios miembros de la diáspora. Lo que estamos viendo en algunas expresiones de violencia verbal en redes es producto, bueno, por supuesto hay variables como una cultura ciudadana sobre la cual hay mucho que construir, pero también mucho de frustración que otra vez, según la literatura, suele estar asociada y antecede a la agresión. Y un poco lo que estamos viendo. La gente, como no puede pegarle al gobernante, como no puede insultar al que lo domina, tiene que ser una especie de catarsis vicaria hacia otro. Esta fricción mental se traduce en datos alarmantes de salud pública. El 20% de los venezolanos padece ansiedad o depresión, una cifra que escala al 25%
cuando se mide exclusivamente en los jóvenes. El desgaste emocional se profundiza por factores de subsistencia extrema, donde parte de la población debe afrontar jornadas laborales de hasta 60 horas semanales para poder sobrevivir. Por ejemplo, los estudios que hemos hecho en la Universidad Católica, tú lo acabas de mencionar, dice que 1 de cada 5 venezolanos refiere ansiedad y síntomas de ansiedad, problemas de sueño, preocupación excesiva, dolores de cabeza, esta cantidad de cosas. Pero cuando vas al segmento de los más chamos, entre 18 y 24 años, sube a 25%, es 1 de cada 4. Ese es un drama. El diagnóstico de la UCAP enciende las alarmas sobre una nación que no solo sufre carencias materiales, sino también afectivas e institucionales. Los expertos coinciden en que la reconstrucción de Venezuela no pasará únicamente por un cambio de variables económicas, sino por sanar la salud mental de sus ciudadanos y recuperar la confianza perdida en el otro. Sin el peso autoritario de Nicolás Maduro, pero bajo la presión de Estados Unidos, el poder tutelado por el clan Rodríguez intenta corregir uno de los mayores fracasos heredados del modelo estatal, el colapso eléctrico. La nueva ruta habla de inversión privada, reconstrucción y profundidad jurídica, pero aún no responde por más de una década de apagones y sufrimiento social. Quique Frías nos informa. El mensaje del nuevo chavismo ya no se disfraza ni trata de camuflarse. Antes, desastre y fracaso. Hoy, reconstrucción. Bajo esa premisa, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, aseguró que es necesario un cambio profundo y estructural en su área. Debemos hacer reformas estructurales en el sistema eléctrico nacional. Logremos superar esta situación coyuntural y logremos hacer los cambios estructurales a que se debe para lograr la eficiencia, la continuidad y un buen servicio como todos los venezolanos debemos tener en nuestras casas. El funcionario también habla de cambios coyunturales, de darle rienda suelta a la inversión privada que Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después espantaron. No se admite abiertamente de un fracaso del modelo, pero el diagnóstico así lo demuestra. Quiero ser enfático en algo. Esto no es una privatización del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico seguirá siendo regulado por el Estado. Es la apertura al sector privado. Por su parte, Héctor Rodríguez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, amplió el mea culpa chavista. El problema no está solo en el sistema eléctrico, sino en el andamiaje jurídico que sostuvo al modelo. Pide cambios profundos legales a la Asamblea Nacional. También dejó claro que la reingeniería no es solo técnica, sino política. Hay temas que, si los queremos cambiar o los queremos revisar, necesariamente pasará por revisar todo el andamiaje jurídico que condiciona la cantidad de instituciones y procesos que genera o que lleva adelante el Gobierno Nacional. Por eso es tan importante que el Poder Legislativo se involucre en este proceso. Creemos que es un tema que, si trabajamos juntos, puede hacer bien al país, puede hacer bien a la ciudadanía. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez no lo presenta directamente como una rectificación ante un fracaso, pero los hechos apuntan en esa dirección. Si algo se cambia es porque antes no servía. El giro no borra la responsabilidad y el daño ya está hecho. El modelo eléctrico venezolano colapsó antes de que el poder se atreviera a admitirlo. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En medio de un paro nacional de maestros por reivindicaciones laborales, representantes de la sociedad civil acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir cambios en la administración chavista. Juliana Palmar con el reporte. La exigencia de transformaciones políticas volvió a las puertas del Consejo Nacional Electoral. Integrantes de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y representantes sindicales reclamaron la renovación de las autoridades electorales y la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias, con garantías democráticas. Los manifestantes consideran que el país requiere cambios estructurales que permitan recuperar la confianza en las instituciones. Hoy estamos con una presidencia interina que no refleja el deseo de los ciudadanos. Estamos próximos a que se dé ya formalmente un vacío de poder. Es necesario primero la convocatoria de unas elecciones libres, pero ante eso tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral transparente, equilibrado, que sea reflejo de la sociedad y no esté ligado a un partido político. Esto lo estamos diciendo de los movimientos sociales, gremiales, sindicales, desde la sociedad
sociedad civil que tiene un deseo de que se den unas elecciones libres. Pero cuando hablamos de elecciones libres no es solamente la elección presidencial, sino se tiene que dar una elección presidencial y parlamentaria. Durante la actividad, los voceros cuestionaron la legitimidad de las actuales instituciones y advirtieron sobre la necesidad de construir una ruta electoral transparente. A juicio de los convocantes, la falta de mecanismos efectivos para la participación política han contribuido a profundizar la crisis de representación que atraviesa el país. Hemos visto que luego de lo que ocurrió el 3 de enero, ellos han querido alargar los tiempos. El pueblo no aguanta más, el pueblo está sufriendo. Yo me conseguí, caminando por la avenida Fuerzas Armadas, a una señora que me lloraba: no tengo que comer, no tengo medicinas, veo lo de los presos políticos y veo aparte de nuestra dirigencia política como si estuviéramos en una campaña electoral, que no lo estamos. Llamamos a la unidad. Sí, a la unidad con el ciudadano, a la unidad con el pueblo, a la unidad de la ciudadanía como lo logramos el 28 de julio, donde no era el tema de los partidos políticos respetando sus luchas, sino es la unidad en torno a la bandera de Venezuela. La protesta coincidió con un paro nacional convocado por organizaciones de docentes, trabajadores universitarios y gremios del sector educativo. Aunque algunas instituciones mantuvieron actividades parciales, sindicatos reportaron movilizaciones y concentraciones en distintos estados para exigir mejoras salariales, respeto a las contrataciones colectivas y condiciones dignas para el sistema educativo. Realmente un agradecimiento a los padres y representantes que no enviaron los niños y las niñas y los adolescentes a los colegios. Ausentismo total en la mayoría de las escuelas del país. O sea que el paro se cumplió un total de 80% en todo el país. Para eso tienen un sindicato, una federación que los va a defender a capa y espada, porque estamos en lo correcto, estamos en lo legal. Nuestra constitución y las leyes nos amparan. Las organizaciones anunciaron que continuarán impulsando acciones de calles y encuentros ciudadanos para promover una agenda que combine reivindicaciones sociales y exigencias democráticas, en un contexto marcado por la conflictividad laboral y el debate sobre el futuro político del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Las noticias en materia internacional también son parte del monitoreo diario. De esta forma titula nuestro portal web en Impacto Venezuela: la batalla por la presidencia de Colombia. Ordenan apartar a Petro del cargo. La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio a las 5 p.m., hora de Venezuela, momento en que cerrarán las urnas de la segunda vuelta electoral. La medida, inédita en la historia del país y dictada por el argumento de evitar interferencias en la investigación que se le sigue al mandatario por presunta participación en política, se mantendrá vigente mientras se define la sucesión presidencial entre el derechista Abelardo de las Priella y el oficialista Iván Cepeda. Por ahora, la propuesta no ha entrado en vigor, por lo que Petro continúa con sus funciones mientras no se ejecute la medida. Los votos de las comunidades alejadas y del extranjero revelarán al próximo presidente de Perú. El empate técnico en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, donde el izquierdista Roberto Sánchez aventaja levemente a la derechista Keiko Fujimori con el 96,23% del escrutinio, se definirá por unos miles de votos procedentes de las comunidades amazónicas y andinas más aisladas, del sufragio en el extranjero, donde Fujimori lidera ampliamente, pero el conteo avanza con lentitud, y de la resolución de más de 1.500 actas impugnadas u observadas que se encuentran bajo revisión de los jurados electorales. Trump: Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias. Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias e insinuó la preparación de nuevos ataques
tras asegurar que la República Islámica tardó demasiado en negociar un acuerdo de paz, calificando el bloqueo naval estadounidense en Hormuz como el más exitoso de la historia militar. Las declaraciones ocurren tras registrarse la peor jornada de hostilidades desde el alto al fuego del 8 de abril, con bombardeos de represalias de Estados Unidos en el sur de Irán y supuestas respuestas de Teherán contra objetivos norteamericanos en Oriente Medio, lo que llevó al gobierno iraní a anunciar que revisará la continuidad de las negociaciones diplomáticas con Washington. El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley de $70.000 millones que financia la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump para el resto de su mandato. Escuchemos. El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a un masivo paquete de financiación para la política migratoria del presidente Donald Trump. La medida aprobada el martes por la Cámara de Representantes, tras recibir el visto bueno del Senado, destina $70.000 millones a reforzar el control migratorio durante el resto de su mandato. El proyecto contempla cerca de $38.000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, y otros $26.000 millones para la patrulla fronteriza. Además, reserva casi $5.000 millones para gastos imprevistos. Estos recursos se suman a los casi $140.000 millones aprobados el año pasado para la lucha contra la migración irregular. La aprobación representa una importante victoria política para Trump, que enfrenta presiones de los sectores más duros de su base por no haber alcanzado la meta de 1 millón de expulsiones anuales. La votación llega en medio de una fuerte controversia sobre las prácticas de las agencias migratorias. Los demócratas denunciaron que el proyecto otorga un cheque en blanco al ICE y reclamaban reformas como el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes. Sin embargo, esas disposiciones quedaron fuera del texto final. El proyecto espera ahora la firma presidencial para convertirse en ley. Esto fue todo en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Nos vemos mañana.